Hola, profesor, adjuntos y compañeros, si es que también ven esto. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar un poco sobre el capítulo 8 del libro La interpretación de las culturas, escrito por el autor Greg Clifford. Como pequeña introducción, me gustaría dejar en claro que cuando hablamos de una ideología, no nos referimos solamente al ámbito político, cultural o religioso, sino que esto también abarca un sistema de ideas, símbolos y metáforas, los cuales le dan sentido a grupos enteros de comunidades y los empujan a actuar. En este texto, Goetz explica la ideología como un sistema cultural, no solamente como una propaganda ni lista de creencias, sino que es una forma organizada de interpretar la realidad, que simplifica lo complejo y orienta emociones y acciones colectivas. Es importante saber esto porque, tal como menciona el capítulo 7, en la sección 7, las ideologías convierten asuntos técnicos en símbolos más fáciles, y los cuales a su vez permiten movilizar, justificar o imponer cambios sociales. Y gracias a esto, la ideología puede llegar a tener el poder de calmar miedos, comenzar cambios e incluso legitimar políticas. Un claro ejemplo de esto serían los movimientos políticos que utilizan metáforas fuertes para organizar sentimientos y acciones, como bien sería izquierda y derecha, que si bien son grupos muy divididos, ideologías muy diferentes, pueden llegar a haber contradicciones en la forma de pensar de las personas, incluso siguiendo la misma ideología o siendo de un lado. Y bueno, a grandes rasgos, la ideología puede entenderse de cuatro formas principales, las cuales serían la catártica, que comprende la descarga de tensiones; la moral, que comprende la justificación de normas; la de solidaridad, que tiene como objetivo unir a un grupo de comunidades o personas; y la de propugnación, que tiene como objetivo persuadir y ganar el apoyo de comunidades o personas. Esto ayuda a ver por qué una misma idea puede llegar a impactar incluso a diferentes públicos. Y bueno, en este texto, Gertz nos recuerda que estudiar las ideologías no solo comprende diferenciar verdades o mentiras, sino que también es importante y necesario analizar cómo funcionan culturalmente, es decir, qué símbolos usan, qué tensiones alivian, qué acciones posibilitan, con qué objetivo son impuestas y qué reacción quieren causar en el público. El capítulo 1 comienza hablando de la palabra ideología y de cómo ésta se ha ideologizado, lo cual suena irónico y sin embargo es verdad, ya que hoy en día suele utilizarse más como un insulto o acusación con el objetivo de crear polémicas, como un concepto analítico útil, y por eso hay que retomar su vista como objeto científico de estudio. Voy a dividir mi sección en tres puntos principales, de los cuales el primero es la dificultad teórica. En este texto, Gertz cita la paradoja de Mannheim, la cual dice: quien intenta analizar científicamente la ideología corre el riesgo de que su propio punto de vista sea diagnosticado como ideológico, lo cual complica la posibilidad de una crítica imparcial, lo que hace que el estudio de la ideología sea polémico y a veces evadido. Un ejemplo actual de esto sería un periodista, ya que al narrar una crítica a un movimiento social, algunos seguidores de esta, incluso a veces sin leerlo, lo acusan de estar en contra de esta y lo ven como un punto de inicio de debate más que como una perspectiva diferente. El segundo punto sería la resistencia de las ciencias sociales y la falta de herramientas conceptuales, ya que Gertz también señala que parte del problema no es solamente la hostilidad de quienes actúan, sino que la propia sociología carece de marcos conceptuales lo suficientemente útiles para poder describir cómo funcionan las ideologías. Se necesitan herramientas para identificar las estructuras simbólicas que operan en ellas, cosa que no hay, que no se tiene. Y un ejemplo actual de esto serían los hashtags en las redes sociales, ya que para entender por qué funcionan, se necesita analizar las metáforas que usa, los símbolos que tiene y los sentimientos que organiza. El tercer punto sería la ideología como sistema simbólico, ya que en el texto también se menciona el ejemplo de Parsons, de que las ideologías pueden verse como un sistema compartido de creencias y símbolos que interpretan la realidad social y orientan la conducta colectiva. Pero sin embargo, esta definición aún necesita precisarse para servir como herramienta analítica. Un ejemplo de esto serían las culturas de marca, ya que las empresas suelen utilizar lemas, rituales internos, gestos repetidos, imágenes,
los cuales funcionan como una ideología interna, ya que simplifica la realidad laboral y también guía los comportamientos de los clientes y sus emociones. A todo esto, para concluir con la primera sección, ¿qué propone Gertz? Bueno, Gertz proponía que se desarrollara una fenomenología científica de la cultura, es decir, que se implementaran en la educación métodos para describir, analizar y comprender las estructuras significativas. La ideología puede entenderse como un proceso en el que las emociones personales, como el odio, el deseo o la ansiedad, se mezclan con la percepción que se tiene de la realidad. Esa confusión hace que las ideas pierdan objetividad y se conviertan en un error intelectual. Además, el pensamiento ideológico puede presentarse como un proceso técnico o teórico, pero también como un proceso cognitivo y evaluativo. Con el tiempo, el significado del término ideología ha cambiado bastante. Al inicio se usaba para señalar distorsiones o corrupciones intelectuales dentro de los argumentos políticos. Más adelante, el concepto fue adaptado por sociólogos y científicos y se volvió mucho más elaborado. Ejemplos históricos como el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, el bolchevismo y el comunismo francés muestran cómo las ideologías pueden convertirse en formas extremas del pensamiento, acompañadas de intentos por mantener o restaurar un orden social que se considera necesario. En el análisis contemporáneo, la ideología suele entenderse mejor cómo se relaciona con la atención social. Desde esta perspectiva, la ideología actúa como un mecanismo para enfrentar interrupciones en el orden social o fricciones de la vida cotidiana. Funciona como un dispositivo que diagnostica la atención y ofrece una respuesta. Aquí encontramos dos enfoques importantes. Uno que entiende la ideología como una máscara o instrumento de explotación y el otro, la teoría de la atención, que la concibe como un esfuerzo para manejar una perturbación continua o una desorientación estructural, psicológica o cultural. A partir de esto, la ideología transforma emociones humanas en actitudes y opiniones públicas organizadas. Puede operar a nivel individual mediante mecanismos de defensa y también a nivel social cuando existen fallas o imperfecciones dentro del sistema. Además, busca llevar ciertas verdades a la práctica política y reformular la moralidad dentro de una comunidad. Para hacerlo, utiliza 4 mecanismos principales: la catarsis, que permite liberar tensiones; la moralidad, que reafirma principios y crea distinciones claras entre lo correcto y lo incorrecto; la validación, que justifica la estructura social existente; y la defensa o escape, que ofrece vías para manejar la frustración. Un ejemplo de esto es el papel que puede tener la ideología al generar solidaridad y consenso dentro de un grupo. A pesar de su utilidad, este enfoque tiene limitaciones. Una debilidad importante es que la teoría de la atención casi no explica cómo surge la distorsión de la realidad o el error intelectual. Además, aunque la sociología del conocimiento se interesa en las consecuencias sociológicas de la ideología, no siempre profundiza en sus causas reales. También, en el uso cotidiano, es común que se le etiquete como ideológicos a quienes tienen ideas rígidas o erróneas. E incluso el término se puede utilizar para desacreditar el conocimiento científico en favor de intereses empresariales o políticos. Para Clifford, una parte clave en el entendimiento de la ideología es el hecho de que las ciencias sociales estuvieron influenciadas a lo largo de su historia por diversas corrientes de pensamiento como lo eran el darwinismo, el marxismo, el positivismo, el idealismo. Él dice que dejaron de lado algo muy importante, que es el estudio del símbolo como tal y su importancia de saber cómo el símbolo simboliza y cómo funciona en expresar estas significaciones.
Es aquí donde entra el lenguaje figurado, compuesto por las figuras retóricas como lo son metáfora, analogía, paradojas, ironía, hipérbole o ritmo. Todas estas juegan un papel súper importante dentro de la ideología y sus manifestaciones. Bueno, él dice que para el sociólogo las entiende como una parte, como una exageración más de las cosas que nosotros hablamos o que nosotros sentimos o percibimos. Es por ello por lo que para el sociólogo las ideologías no son más que un grito de dolor. Él dice que el ideólogo tiene una tendencia a simplificar las cosas, a exagerar los sentimientos. El ejemplo que nos presenta Clifford es el de la ley Taft-Hartley, utilizando como referencia la metáfora, la figura de la metáfora. Esta ley fue una ley hecha en Estados Unidos en 1947, la cual pues buscaba como restringir el poder a los grupos sindicales. Estos mismos grupos, pues al ver la situación, empezaron a nombrar la ley de trabajo de esclavos. Aquí la gente pues hubo un conflicto en la interpretación, ya que pues esta metáfora para algunos no era muy correcta, puesto que el hecho de que esclavos ya no era pues una cosa que existiera dentro de Estados Unidos, pero la realidad es que para los que estaban trabajando, para los que estaban dentro del sindicato, era cómo se sentían, era la forma en la que iban a expresar esa idea, esa situación de vida por la cual estaban pasando. Ahora bien, para ejemplificar esta idea de que la metáfora es literalmente falsa y simbólicamente verdadera, voy a tomar el caso de nuestro país. El decir México está en llamas no quiere decir que literalmente el país esté quemando, sino que va más allá, profundiza en la realidad que estamos viviendo. Desapariciones, feminicidios, crimen organizado, delincuencia, inseguridad, es una realidad en la cual el país sufre, lo cual pues se puede comparar con estar pues incendiado, se podría decir. Entonces aquí es donde se puede comprobar la idea de que el lenguaje, hasta con un pequeño vocabulario, logra abarcar muchas cosas, grandes cosas. Es aquí donde podríamos encontrar el concepto de acción simbólica. Para comprender estas metáforas o estas figuras retóricas que nos refieren a la realidad, tenemos que estar en un mundo público, tiene que ser público y tenemos que estar con personas que hablen, que se comuniquen, que digan cosas, que hagan afirmaciones y que hasta cierto punto nos entendamos. Esta es la idea de Percy, la cual retoma Gertz. Y pues básicamente esto se reduce al hecho de que para entender las cosas que queramos decir con un lenguaje figurado, debemos estar dentro de esa misma configuración, estar dentro de un mismo contexto y compartir significados, porque si no, pues no se encontraría el sentido. Con esto en mente podemos llegar a la pregunta que se plantea Clifford. Dice, ¿las tensiones sociopsicológicas están expresadas en formas simbólicas? Él lo afirma, pero ¿qué quiere decir esto? Él pues se cuestiona cómo es que los problemas sociales, los conflictos, las emociones están representadas en símbolos y no lo va a explicar a continuación. Para explicarlo, él retoma el concepto de teoría extrínseca, la cual tiene como bases el hecho de que el pensamiento humano es una actividad pública, y con ello los conflictos pasan a ser símbolos. Para que quede un poquito más clara esta idea, voy a utilizar este ejemplo. Tenemos primero aquí un sombrero, el cual pues nos denota que es literalmente un objeto, el cual se usa en la cabeza. Después aparece este personaje, el cual el sombrero es parte de su personalidad, entonces le da otra connotación al sombrero. ¿Qué se vuelve este sombrero? Se vuelve un símbolo de esperanza, un símbolo de rebelión. Y pues con lo ocurrido con su caso, lo que ocurrió, ahora el sombrero no es más que un reflejo de que si las personas quieren movilizarse, pues tendrán consecuencias. Entonces es esta evolución de pasar de tener algo y dotarlo de significado en base a una situación. Ahora bien, Clifford nos presenta un esquema claro de cómo surgen las ideologías. Para él, pues primero lo que se tiene que tener es un orden tradicional, el cual siempre nos da el ejemplo de Francia, un orden monárquico, ley divina, entonces el rey siempre va a tener el orden, pero entonces después surge la fractura, la gente se empieza a cuestionar este régimen y dice, no, esto no está bien, entonces empiezan como a surgir otras formas de pensar, después empieza el caos, como hay tantas formas de pensar, no hay algo que sea claro, no hay algo base, todo el mundo, o sea, está desordenado. Y para ello es para lo que surge la ideología, para unificar estas ideas en un solo conjunto y darle sentido. Y uno de los ejemplos más claros de este proceso es el nazismo. Surge este líder, es simbólico, todo el mundo sabemos de quién se trata al ver solamente esta imagen. La propaganda, que también fue algo muy importante dentro de la creación de esta ideología, la cual esta utilizó mucho las figuras retóricas. Por ejemplo, en esta película se utiliza la alegoría de que este personaje es el Salvador. Entonces es un ejemplo claro de cómo se forma la ideología y también lo que dice Gertz, de que las ideologías pueden llegar a ser peligrosas.
Con todo esto, Gertz va a decir que la ideología es como un mapa, el cual te va a orientar, te va a explicar, pero sobre todo te va a mover a hacer cosas. Para Geertz, una ideología no es solo política, tampoco es manipulación, propaganda o una mentira organizada. Nos hubiésemos retirado, o peor aún, si hubiésemos transado con la mafia del poder, hoy no existiría este movimiento que es la única. Una ideología es un sistema simbólico, un conjunto de significados que usamos para interpretar nuestra vida social, nuestro día a día. Es un modo de darle sentido al mundo, especialmente cuando las situaciones son confusas, tensas o contradictorias. Nuestro amigo Geertz explica que la ideología funciona como un mapa. Un mapa no crea el terreno, pero te ayuda a orientarte en él y te muestra caminos, direcciones y límites. Asimismo, la ideología te muestra qué pensar, cómo clasificar a las personas, qué es importante y qué está en riesgo. Organiza la realidad social para que puedas moverte dentro de ella. Sin sentirse solo o perdido. En fin, no estamos aquí para ponernos tristes. La realidad social es demasiado compleja, llena de detalles y matices. Y a todo esto, la ideología lo reduce a símbolos fáciles de entender. Palabras como pueblo, libertad, enemigo o corrupción. Estas no describen todo lo que pasa, pero permiten reaccionar rápido. Eso hace que la ideología sea útil porque da sentido inmediato, aunque ese sentido sea completamente erróneo. Un buen ejemplo lo podemos encontrar dentro del universo de videojuegos de Halo. Este juego es inmenso, razas alienígenas distintas, historias antiguas, tecnología avanzada creada por los Forerunners. Pero el Covenant no procesa toda esta complejidad. En lugar de analizar lo que realmente son los Halo, que son armas de destrucción masiva, su ideología religiosa lo simplifica en un símbolo absoluto, el gran viaje, un camino absoluto al paraíso. Esa creencia funciona como un mapa, les dice qué hacer, por qué luchar y hacia dónde dirigir sus esfuerzos, aunque todo esto sea completamente incorrecto. La ideología es poderosa porque da estabilidad emocional y cognitiva. En tiempos de crisis o confusión, ordena el caos, ofrece explicaciones coherentes y da un marco compartido para actuar. Por eso, mueve masas, define identidades y estructura conflictos. Otro gran ejemplo se puede ver en Halo. Durante siglos, todas las especies del Covenant creyeron que activar los Halo los llevaría a la ascensión espiritual. Esa creencia los había mantenido unidos, les daba identidad y propósito. Pero cuando una de las especies integrantes descubre la verdad, la ideología colapsa y con ella el Covenant entero. De pronto, lo que parecía un imperio sólido se fragmentaba. Todo eso ocurre porque, al caer la ideología, también cae el mapa simbólico que los organiza. Su mundo dejaba de tener sentido. Buenas tardes, hoy quiero explicar de manera muy sencilla la diferencia entre la ciencia y la ideología como formas simbólicas, es decir, formas de interpretar la realidad. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que ambas, tanto la ciencia como la ideología, son producto de nuestra imaginación humana. Son construcciones que buscan darle sentido a nuestras problemáticas. Por ello, en vez de debatir entre cuál es más verdadera que otra, cuál es mejor que la otra, es importante fijarnos en cómo funcionan, en sus estilos y actitudes que generan. La ciencia representa una situación de forma que nos invita a tomar actitud objetiva y desinteresada. Su estilo sobrio
y analítico, busca siempre la máxima claridad, evita el lenguaje cargado de emociones porque su intención es entender con mayor precisión posible. En cambio, la ideología toma las cosas de una forma que nos invita a participar. Su estilo es más expresivo, más emocional, incluso más adornado. Utiliza símbolos y recursos que apelan a nuestros valores, sentimientos, porque su finalidad no solo es explicar, sino que también motivar a la acción, orientar de cómo debemos actuar ante una situación. Así que aunque las dos intentan darle un sentido a un problema, lo hacen desde necesidades completamente distintas. La ciencia quiere dar un conocimiento preciso, claro, mientras que la ideología quiere un compromiso y dirección. Por eso se dice que un científico social es un mal ideólogo y que un ideólogo es un mal científico social, ya que cada uno opera desde formas simbólicas completamente distintas. Ahora bien, quiero hablar de la dimensión justificativa o apologética de la ideología. Esta dimensión es la parte oculta que está activamente interesada en defender ciertas creencias y valores, no solo en describir la realidad. Aquí suele surgir la idea de que la ideología y la ciencia están siempre condenadas a chocar, especialmente cuando intentan darle la explicación a la misma situación. Pero pensar que ese choque es inevitable o que las conclusiones científicas necesariamente tienen que invalidar a la ideología es una posición bastante dudosa. Incluso las ideologías que normalmente consideraríamos moralmente repugnantes pueden captar muy bien los sentimientos de un grupo. Es el caso extremo de Adolf Hitler. Él no inventó desde cero cierto odio patológico que ya existía en la sociedad alemana. Lo que hizo fue objetivarlo, darle una forma simbólica y transformarlo a una fuerza social organizada. Así que la ideología no solo explica, también moviliza, hace visibles y colectivas emociones dispersas, y por eso su poder no depende necesariamente de una contradicción con la ciencia. Por ejemplo, cuando hace falta conocimiento científico para hacerlo, el sentido común realiza esa tarea, se complementan. La función social de la ciencia frente a las ideologías es primero comprenderlas, lo que son, cómo operan, qué les da nacimiento, y luego criticarlas, obligarlas a llegar a un arreglo. Pero aunque la ciencia y la ideología son empresas totalmente distintas, no deja de estar relacionadas la una con la otra. Las ideologías exponen pretensiones empíricas sobre la condición y la dirección de la sociedad, y a la ciencia le corresponde estimar esa condición y esa dirección con la realidad, aunque no necesariamente rendirse. La existencia de una vital tradición de análisis científicos de cuestiones sociales es una de las más eficaces garantías contra el extremismo ideológico, pues esa tradición ofrece una fuente incomparable digna de confianza, de conocimientos positivos a la imaginación política, para que ésta trabaje con ellos y los honre. Y no es ese el único freno. Como ya dijimos, la existencia de ideologías rivales sustentadas por otros grupos poderosos de la sociedad es igualmente importante, así como lo es un sistema político liberal en el que los sueños de poder total son obvias fantasías, así como son las condiciones sociales estables en las que las expectativas convencionales no se ven continuamente frustradas y no resulten radicalmente incompetentes. Pero la ideología entregada con callada intransigencia a su propia visión es quizás la más indominable.